a mi canal de YouTube. Muchas gracias por ser parte de este canal. Espero que cada día estés creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios puso en mi corazón escribir este libro, El soplo de su entendimiento. Este libro te va a ayudar a conocer la voluntad de Dios, a aprender a conocer la voluntad de Dios, porque este libro te va a enseñar, te va a dar herramientas de aprendizaje para poder estudiar la palabra de Dios. Y como todos sabemos, al estudiar la palabra de Dios, vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Cumple su perfecta voluntad. ¿Cómo cumplir su perfecta voluntad? Excelente pregunta. ¿Cómo conocer su perfecta voluntad o cómo cumplir su perfecta voluntad? Es la pregunta en esta ocasión. No cómo conocer su perfecta voluntad, aunque ya dijimos anteriormente que para conocer su perfecta voluntad debes conocer la palabra de Dios. Debes conocer la palabra de Dios. No hay otra manera de cómo conocer la voluntad de Dios. Hay personas que cuando piensan en la voluntad de Dios, lo primero que se les viene a la mente es si es azul o si es rojo, si es blanco, si es verde, si es alto o bajo, etc. Y eso no necesariamente es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Si quieres realmente darle cumplimiento a la voluntad de Dios en tu vida, debes permitir que sea a través de la palabra y te vas a hallar caminando en la voluntad perfecta de Dios. El contrario de andar en la voluntad de Dios o en la voluntad perfecta de Dios es andar por los sentimientos. Las personas, muchos no saben, muchos inconscientemente viven sus vidas basadas en sentimientos. Yo siento esto, siento lo otro, y es una vida de sentimientos. También es una vida basada en lo que su óptica humana está viendo. No estamos hablando de la óptica espiritual, sino la óptica humana, sus sentidos humanos. Y es por eso que las personas no caminan en la voluntad perfecta de Dios, porque no son conscientes de esta realidad. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos los planes de Dios, los intereses de Dios. Hoy en día las personas están más interesadas en sus planes, en sus intereses, en sus sueños, en sus anhelos, más que en los intereses de Dios, en los planes de Dios. Y todo lo que hagas, debes incluir los planes de Dios, los intereses de Dios. Ahora, importante, para vivir una vida perfecta y equilibrada, se necesita conocer la palabra de Dios. Se necesita. Hay muchas herramientas. Hay personas que no estudian la palabra de Dios. Personas, muy pocas personas les gusta la lectura. Al no leer la Biblia, al no leer esas herramientas como te hablaba acerca del soplo de su entendimiento, muchas personas se van a encontrar desactualizadas. Y muchos terminan, al estar desactualizados, terminan mudos porque no saben ni qué decir. Y empiezan a entrar a veces en rebelión y decir cosas aunque los demás le importe, con el hecho de decir no me importa lo que piensen, pero la palabra dice que somos cartas abiertas, que nos debe preocupar lo que los demás piensen. Por eso siempre debemos hablar conforme a la voluntad de Dios.
no conforme a nuestros sentidos, no solamente buscar nuestros intereses, nuestros planes, nuestros anhelos, sino enfocarnos en buscar, en conocer, mejor dicho. La palabra es conocer los intereses, los anhelos de Dios. Cuando no nos importa la voluntad de Dios, cuando solamente nos importan nuestros intereses, nuestros anhelos, vamos a vivir una vida de inmadurez. Somos inmaduros y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y tratamos y no nos funciona y vivimos una vida de inmadurez. Debemos recibir las instrucciones de Dios. Nuestra mayor intención debe ser darle cumplimiento a la perfecta voluntad de Dios y al propósito de Dios en nuestra vida. Ese debe ser nuestro mayor propósito. Tenemos tantos años de vida, debemos enfocarnos en darle cumplimiento a ese propósito, a ese sueño de Dios, a ese interés. Vamos a nuestra cita bíblica, porque necesitamos leer la cita bíblica también, que va a apoyar lo que estamos diciendo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Y qué bueno que dice a este siglo, porque si no hubiera hecho a este siglo, si hubiéramos pensando que hubiera sido en el próximo siglo, sino a este siglo en el que estamos viviendo. No nos podemos conformar, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Hay personas que todavía se quedaron con enseñanzas arcaicas, enseñanzas atrasadas, enseñanzas fuera de tiempo, y muchos entran en rebelión porque no quieren cambiar y Dios está tratando de llevarlos a una renovación del entendimiento, pero muchos dicen: a mí me enseñaron así y yo no cambio y me enseñaron así, pero la Biblia no te dice que esa debe ser tu actitud. Tu actitud debe ser renovar el entendimiento. Vamos a renovar, vamos a crecer. Vamos a actualizarnos. No está diciendo que haya algo nuevo en la palabra. Sencillamente que muchos leyeron y no vieron eso, no profundizaron. Y Dios quiere que escudriñemos, que profundicemos en la palabra de Dios. Que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Debemos nosotros comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la va a comprobar Dios, sino para que comprobéis. ¿Quiénes la comprueban? Nosotros. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No consiste si Dios quiere verde, si Dios quiere azul o amarillo. No, consiste en conocer la palabra de Dios para encontrarse dando cumplimiento, o para ir encaminándose a darle cumplimiento a la voluntad perfecta de Dios. Esta es la única manera de sintonizarnos con la voluntad de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso yo escribí este libro, El soplo de su entendimiento, que lo puedes encontrar en Amazon, porque es una herramienta poderosa que te va a ayudar a conocer un poco más a cómo estudiar la palabra de Dios. No menosprecies los libros, no los menosprecies. La Biblia habla de importancia de leer, de estudiar. Hay cosas que escribimos en estos libros que nos tomaron 10, 20 años para aprender, y una persona lo puede obtener leyendo un libro de estos en 2 horas. Puede obtener esta información tan valiosa y le va a ahorrar años de estudio. Una pequeña oración aquí puede cambiar, puede transformar tu vida, pero necesitas invertir en ti. Hay personas que creen que porque sí van a aprender. No, se necesita un estudio, se necesita sacar un tiempo especial para estudiar. Y muchas personas a veces no tienen ese tiempo para estudiar a través de una enciclopedia, los diccionarios, las diferentes interpretaciones. Pero a través de un libro de estos te puedes ahorrar mucho tiempo. Y te lo digo porque yo he leído muchos libros. He leído muchos libros. Creo que
Leer un libro es algo extraordinario. Hay personas que les tomó vivencias, experiencias por años y las implantaron en un libro que lo puedes leer en 2 horas, 3 horas. Y eso es algo precioso que puedes invertir en ti. ¿Qué mejor que invertir en material que te va a instruir a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Si no conoces la palabra de Dios, jamás vas a darle cumplimiento a su voluntad. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no conoces su palabra? Dios quiere que vivas y que todo lo que planifiques sea conforme a su voluntad. De lo contrario, nos vamos a encontrar perdiendo tiempo, esforzándonos por lograr cosas y esforzándonos y tratando. Está como aquellos que se la pasan toda la vida buscando a Dios y lo buscan y tratan y buscan y nunca lo encuentran. O está como el que tiene el lapicero aquí y lo busca el lapicero y está aquí. O las gafas, que es muy común que las personas pierdan las gafas y a veces las tienen colgadas aquí, las buscan y no han volteado a mirar. Sé que tienen las gafas ahí. Lo mismo le pasa a las personas que buscan a Dios y lo buscan y de hecho sacan citas bíblicas donde dice busca a Dios en el Antiguo Testamento, porque pues en el Antiguo Testamento no tenían a Dios dentro de ellos. Ahora vivimos en una dispensación diferente, pero ellos lo buscan y sacan una cita bíblica y dicen, no, aquí dice que hay que buscarlo. Y yo lo busco. En el Antiguo Testamento obvio que había que buscar. Pero si lo aceptaste, si lo recibiste, si ahora eres templo del Espíritu Santo, está dentro de ti. Por eso es lo importante de actualizarte. Porque hay gente que dice, búscalo. Y otro dice, yo lo ando buscando y lo busco y no lo encuentro. Y mañana lo busco. Y sigue buscándolo y se la pasa toda una vida buscándolo. Qué tragedia más grande que buscar algo que nunca. Buscar algo que tienes dentro de ti. Sencillamente mírate hacia adentro. Ahí está Dios. Conócelo a través de su palabra y conocerás su voluntad. Su voluntad. No hay nada más precioso que conocer la voluntad de Dios. La voluntad perfecta. La voluntad perfecta. Una palabra impresionante. La voluntad perfecta de Dios, y no solamente perfecta. Dice la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta voluntad nunca te va a llevar a fallar, nunca te va a llevar a fracasar, nunca te va a llevar a una derrota, sino que es de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Muchas gracias por ser parte de este canal de YouTube. Si tú no lo eres, te motivo a hacerlo ahora mismo dándole un clic donde dice suscribirse y nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones. Tu boca es la profeta de tu destino. Les amo a todos. Javier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon.